Buenas noches, doctora Grace Arias Núñez. El tema a tratar es el control abstracto y el control concreto de constitucionalidad. Dentro de este tema vamos a hablar la diferencia del control abstracto y control concreto de constitucionalidad. Como introducción tenemos el control de constitucionalidad es un mecanismo fundamental en el sistema jurídico del Ecuador. A través de este proceso se asegura que las leyes, decretos y otros actos del poder público estén en armonía con la Constitución. En el ámbito del derecho constitucional, el control de constitucionalidad es el mecanismo mediante el cual se asegura que las leyes y normas y actos del poder público se ajusten a lo establecido en la Constitución. Existen dos tipos de principales de control. Es el control abstracto y el control concreto. Y sus diferencias, como se aplica en el contexto del sistema jurídico ecuatoriano. El control abstracto y el control concreto de constitucionalidad tiene una explicación, manera claras, concisa de diferencias entre ambos tipos de control, sus aplicaciones y su relevancia en el sistema legal ecuatoriano. El control abstracto. Este tipo de control se refiere a la revisión de normas en términos generales, sin que sea necesario en el caso específico. Es un examen preventivo donde se analiza si una ley o norma se ajusta a la Constitución sin que está siendo aplicada a una persona o situación particular. En Ecuador, la Corte Constitucional realiza este tipo de control para garantizar la coherencia entre las leyes y la Constitución. El control abstracto es un mecanismo mediante el cual se genera que se haya un caso concreto que implique su aplicación directa. Este control se realiza principalmente por órganos especializados como la Corte Constitucional del Ecuador. Tenemos unas características que son, se examinan las leyes y las normas en extracto, es decir, de forma general, no vinculado en un caso concreto. También tenemos que se realiza principalmente a través de un mecanismo como una acción de inconstitucionalidad, donde se solicita que se declare que una ley o norma es incompatible con la Constitución. Este tipo de control puede ser iniciado por cualquier ciudadano o organizaciones, instituciones del Estado o incluso el presidente de la República en ciertos casos. Tenemos como ejemplo en el caso abstracto, por ejemplo, en el año 2019 la Corte Constitucional del Ecuador revisó la Ley Orgánica de Comunicación mediante el control abstracto, al considerar que ciertas disposiciones de la ley violaban derechos fundamentales como la libertad de expresión. Esto hizo a solicitud de ciudadanos sin que hubiera un caso específico en concurso. La Corte determinó que algunas de las disposiciones eran inconstitucionales y los declaró nulas. Tenemos la control concreto de constitucionalidad. Este control concreto, en cambio, se realiza cuando una norma se aplica a un caso específico y se presenta un conflicto en relación con su compatibilidad en la Constitución. Este tipo de control, el juez que resuelve el caso tiene la facultad de examinar las normas y determinar si es constitucional o no, en función de su aplicación a los hechos del caso. El control concreto se realiza cuando ya existe un caso específico en el que se ha aplicado una norma, una de las partes consideradas que sea norma de inconstitucionalidad. En un concreto reactivo realiza dentro de un proceso judicial concreto. En Ecuador, este control puede llevarse a cabo cuando un juez dentro de un caso determina que una norma podría contradecir la Constitución y decide remitir el asunto a la Corte Constitucional. Tenemos también en este control concreto las siguientes características, como por ejemplo, el control se lleva a cabo cuando una persona considera que una norma aplicada a una persona considera su situación particular, viola sus derechos constitucionales,
También tenemos la revisión de la constitucionalidad. Se da dentro del proceso judicial en curso, es decir, en un caso concreto. Tenemos el control concreto, también puede llegar al control constitucional a través de una acción de inconstitucionalidad por interpretación, como por ejemplo en el caso del control concreto. Imaginamos que un ciudadano es sancionado con una multa por el uso de un espacio público sin el permiso correspondiente. Según una normativa local, este ciudadano es considerándose afectado en sus derechos constitucionales, solicita a un juez que examine si esta normativa infringe su derecho y a la libre expresión. El juez, tras analizar el caso, decide remitir el asunto a la Corte Constitucional para que se determine la constitucionalidad de las normas. Este es un claro ejemplo de control concreto, ya que la revisión de las normas se lo hace en el contexto de un caso real. Como conclusión, tenemos que ambos tipos de control son esenciales para garantizar que las leyes y normas estén alineados a la Constitución, mientras que el control abstracto permite una revisión preventiva y en general de las normas, y el control concreto asegura que los derechos de las personas sean protegidos en situaciones particulares. En Ecuador, la Corte Constitucional juega un papel muy importante y clave en ambos mecanismos, contribuyendo a la estabilidad, legitimidad del orden constitucional. Tanto el control abstracto como el control concreto son vitales para mantener el orden constitucional en el Ecuador. El control abstracto permite que las normas sean revisadas preventivamente, asegurándose que no haya leyes incompatibles con la Constitución, mientras que el control concreto, por su parte, protege los derechos individuales cuando una norma se aplica de una forma directa e injusta a una persona. Ambos controles garantizan su supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Muchas gracias.